Entonces, lo último que estuvimos haciendo en la semana antes de la paralización era de estudiar ecuaciones que tenían esta forma. Por ejemplo, aquí tenía una función m de x y más otra función n de x y de y igual a cero. Entonces estudiamos ecuaciones de esta forma. Y nosotros decíamos que esta ecuación diferencial era exacta si es que existía una función u. Entonces uno decía que era, esto por definición, uno decía que esta E2 es exacta si solo si existe otra función u. Bueno, una función u que va a estar definida en un cierto dominio del plano real y con valores reales. Tal que la primera derivada en x de u era igual a m, bueno, a la función m de acá, y la derivada en y de u sería n. Entonces, en otra palabra, decir que esta parte de acá sería u de x y esta parte de acá sería u de y. Entonces, si ocurre eso, si existe una función u tal que hace esto, entonces nosotros decíamos que justamente esta ecuación diferencial era exacta. Y de hecho, si uno se remontaba a la definición de diferencial total que se ve en algún momento en cálculo 3, por ejemplo, no sé, pues si tengo dos variables, en este caso con u, entonces la diferencial total justamente era una cosa de este estilo. U de y de y. Entonces ahí tenemos la diferencial total de u. Entonces fíjense que justamente esta parte de acá se parece a esta parte de acá. Entonces realmente cuando hablamos de ecuación exacta estamos diciendo que hay una función u tal que su diferencial total es igual a cero. Eso como sería equivalente a toda esta definición de acá. Entonces esa era como la definición de ecuación diferencial exacta. Y después nosotros vimos una proposición que nos permitía simplificar un poco más las cosas. Que nos decía, bueno, quizás no necesariamente me tengo que remontar necesariamente. O sea, no tengo que ir necesariamente a la definición. Puedo ver en este caso la proposición. La proposición me decía que, por ejemplo, si yo tenía aquí un m y un n tal que sus derivadas eran continuas dentro de la región, en el dominio del plano en el que nos encontremos, si son continuas sus derivadas parciales, entonces nosotros podríamos decir que era exacta siempre y cuando, si nosotros derivamos, por ejemplo, m con respecto a y, y después derivamos, por ejemplo, n con respecto a x, estas eran igual. Si estas eran igual, entonces nosotros estábamos diciendo que eran exactas. Eso nos decía la proposición. En otras palabras, si se cumple esto, esta igualdad, entonces nosotros decíamos que era exacta. Eso nos decía la proposición. Entonces a veces nosotros no teníamos que necesariamente para saber que era exacta encontrar el tiro luz. Simplemente hacíamos las derivadas de m en las dos variables, de n en las dos variables, veíamos si son continuas estas funciones dentro del dominio en el que estamos estudiando esta ecuación, y veíamos después también si estas dos de acá eran iguales. Y si se cumplía todo eso, entonces nosotros decíamos que era exacta. Que suele ser mucho más sencillo, porque simplemente es derivar y comprobar que son las funciones continuas y son iguales. Entonces, esa es la proposición que también que habíamos visto. Y otra cosa era lo que se llama el factor integrante. Que de hecho, eso es lo que vamos a continuar ahora. Que fue lo que nos quedó un poco inconcluso. Que era que muchas veces uno tenía ecuaciones de esta forma. Pero no necesariamente eran exactas. Entonces no necesariamente va a existir un u. Entonces uno dice, bueno, quizá existe una función que llamamos mu, tal que si yo se la multiplico a toda esta ecuación de acá, no sé, me queda aquí, por ejemplo, o sea, mu de m de x más mu de n de y igual a cero. Entonces, si existía un mu tal que a multiplicarlo, esta ecuación que tengo aquí abajo, es exacta, entonces nosotros decíamos que esta cosa era un factor integrante. Entonces, en otras palabras, como que el mu me transforma una ecuación que no es exacta a una ecuación que sí es exacta. Ahí tenemos que encontrar nuevamente, para la nueva ecuación diferencial, esta de acá, teníamos que encontrar su. Entonces, como esta era exacta, entonces uno encuentra el u, bueno, y si encuentra el u, uno podía encontrar también la solución. Eso era lo otro también que hay que recordar. Que por algo nos interesa este u. Porque justamente este u, uno después dice que es igual a una constante y de aquí uno obtiene una ecuación para x e y. Y ahí uno puede obtener una solución para una solución explícita o sea, una solución implícita o una solución explícita. Una de las dos. Podríamos obtener a través de este u. Entonces, de TU podríamos obtener justamente la solución y que es lo que estamos buscando. Si al fin y al cabo las ecuaciones diferenciales se tratan de encontrar la función y. Entonces ese es como un pequeño recordatorio. Entonces ahora vamos a continuar con el tema de factor integrante, como lo habíamos dicho. Entonces habían
de hecho, en lo que hayamos visto en la última clase, nosotros decíamos, bueno, nos damos un factor integrante en especial, pero existen ciertos casos en los que uno puede encontrarlo. O sea, en vez de simplemente que te lo den, uno puede encontrarlo, puede calcularlo. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Cómo calcular eso, ese factor integrante bajo ciertos casos, porque en otros casos es mucho más complicado y habría que resolver una ecuación diferencial parcial. Y ahí sería más complicado. Entonces vamos a la otra página. Entonces, aquí ya esto sería materia. Entonces, escribamos acá. Ahora estamos interesados en calcular el factor integrante mu, pongamos aquí entre paréntesis, solo en ciertos casos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Primero vamos a obtener la ecuación diferencial parcial que satisface el factor integrante. Entonces, para hacer eso, vamos a partir primero con la ecuación diferencial que nosotros teníamos. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos la siguiente EDO, que no es exacta. En este caso sería un m de x de x más n de x de y igual a 0. Entonces supongamos que existe una cierta función mu. Entonces, supongamos que existe la función, en este caso mu, que en este caso este sería mi factor integrante. Entonces, si existe este mu, hay que multiplicárselo a toda esta ecuación de acá. Entonces, esto significa que nosotros, al multiplicar el mu en toda esta ecuación, aquí me quedaría mu de y, n de x de y igual a 0. Entonces, si existe un factor integrante, entonces esta cosa de acá sí va a ser exacta. Entonces, quedamos aquí. Esta EDO sí es exacta. Entonces, ahora trabajemos justamente con esta ecuación. Y en este caso, vamos a remontarnos a la definición, o sea, bueno, a una de las propiedades o una de las características que me entrega la proposición. La proposición de la cual les comenté que habíamos visto hace algunas semanas. Que en este caso nos decía bueno, si se cumplen las condiciones del teorema, es decir, que de esta ecuación diferencial, esta cosa de acá, si yo la derivo con respecto a x e y es continua, y si la derivo esto con respecto a x e y es continuo, entonces se iba a satisfacer que al derivar esto con respecto a y, derivar esto con respecto a x, esto iban a ser iguales. Entonces, ocupemos esa igualdad. Entonces, pongamos aquí, vamos a suponer que se satisfacen las condiciones de la proposición. Es decir, de la proposición de dos exacta. Es decir, que justamente como le dije, si tomamos toda esta expresión y la derivamos, iba a ser una función continua. De hecho, toda esta cosa acá vamos a llamarle m gorro de x y. Esta cosa acá vamos a llamarle n de gorro de x y. Entonces, vamos a suponer que sus derivadas van a ser en este caso continuas. En un dominio del plano real. Y lo mismo con la otra función. En este caso, n de x y n de y. También van a ser continuas
en un cierto dominio de redondo. Tal que si nosotros derivamos este m con respecto a i, va a ser igual, bueno, va a ser equivalente en este caso, a la otra función justamente dentro del dominio. Entonces esto nos dice la proposición. Como esto es exacto, entonces de acuerdo a las condiciones de la proposición, se va a cumplir esta cosa de acá. Entonces trabajemos con esto. Entonces, Profe, ¿sí? el M o sea, el M de I también es gorrito, ¿cierto? Sí, ¿dónde están los...? Lo puse gorrito, esto de acá. ¿A eso te refirió o no? Sí, el de abajo, el del Y. El de... ¿Cuál? ¿Esto de acá? No, 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 el de arriba. ¿Esto de acá? Ah, está de acá. Sí, ahí. Esa. Ah, sí, 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 con gorrito. Sí, sorry. Sí, se me fue. Sí, son todos con gorrito. Sí, porque estamos hablando de toda esta cosa acá y toda esta cosa acá. Y toda esta cosa acá yo le llamé M gorrito y esta cosa acá le llamé N gorrito. Entonces estamos Ah, hablando ya, justamente profe. de esa... Gracias. Ya, de esas dos cosas. Entonces, ahora, como les dije, vamos a trabajar con esta igualdad acá. Entonces, de acuerdo, supongamos aquí, esta es una igualdad 1. Entonces, de acuerdo a 1, vamos a tener que, bueno, en este caso, como les dije, el m gorro sería toda esta cosa de acá. Entonces vamos a derivar m de x de y, m de x de y, vamos a derivarlo con respecto a y. Estamos diciendo que esto va a ser igual a la derivada en x de esta otra expresión, es decir, de n de gorro. En este caso, n de gorro sería toda esta cosa de acá. Entonces aquí sería mu de x de y, n de x de y. Entonces aquí si nosotros trabajamos un poco esto, vamos a poder obtener justamente una ecuación diferencial para el factor integrante. ¿Y cómo? Bueno, vamos a hacerlo en la otra página. Que aquí me voy a quedar sin espacio. Entonces continuamos en la otra página. Entonces, ahí sí. Entonces, bueno, si derivamos esto con respecto a y, vamos a tener lo siguiente. Entonces esto va a ser equivalente a decir que aquí tenemos mu de i por m más mu por m de i igual a mu de x de n más mu de n de x. Entonces ahora vamos a arreglar un poquito esto y en este caso vamos a tirar este para el otro lado y vamos a tirar este para el otro lado. Porque vamos a ordenar la ecuación de cierta forma para que nos quede un poquito más bonito. Entonces vamos a tirar este para el otro lado y lo mismo con esta otra expresión. Entonces esto va a ser equivalente a decir que tengo aquí mu de x menos, bueno, en este caso sería, por ejemplo, mu de... A ver, que me perdí. Entonces, por ejemplo, si resto esto de acá, se me va este de acá. Entonces me quedaría aquí mu de m de i menos mu de n de x. Ahí sí. Y lo mismo acá. Aquí nos quedaría mu de x de n menos mu de i de m. Sí, ahí sí. Entonces aquí, por ejemplo, fíjense que puedo factorizar con respecto a mu. Entonces aquí me quedaría mu de m de i menos n de x igual a mu de x de n menos mu de i de n, o sea, mu de i por m. Ahí sí. Entonces en este caso, bueno, nosotros esperamos como una de las condiciones básicas para que exista el factor integrante es que, bueno, sea una función no trivial. ¿A qué me refiero con una función no trivial? Es que sea una función distinta de cero. Porque, bueno, si es cero el factor integrante no tendría ni una gracia. Porque, bueno, si nos vamos un poquito para atrás, por ejemplo, si aquí el mu fuera cero, entonces esto no tendría ninguna gracia. Esta ecuación de acá. No habría nada que trabajar y obviamente esto va a ser igual a cero. Entonces, obviamente buscamos que mu sea una función distinta de cero. ¿Por qué digo esto? Porque en este caso vamos a dividir con respecto a mu. Entonces necesitamos obviamente que sea una función distinta de cero. Entonces aquí vamos a dividir con respecto a mu. Me quedaría
m de i menos n de x dividido en mu de x dividido en mu por n menos mu de i partido en mu por n. Entonces, ahora fíjense que esta expresión de acá se puede arreglar un poquito. Acuérdense de la derivada del logaritmo. Recordemos que, por ejemplo, si yo, no sé, pongamos que tengo aquí una función f de x y yo aplico su derivada, esto lo mismo que decir que voy a tener aquí f de x dividido en f, bueno, en realidad al revés. Tengo esto con respecto a la derivada de, ahí sí, la derivada de la función dividido en la función. Nosotros sabemos esta expresión de acá. Entonces fíjense que justamente esto de acá es igual a esto de acá. Y lo mismo acá. Solo que en este caso esto sería la derivada con respecto a x y esta acá sería la derivada con respecto a y. Entonces, de hecho, voy a borrar esto, lo voy a dejar aquí como recordatorio. Vamos a dejarlo aquí chiquitito. Entonces esta parte de acá puedo dejarla como la derivada con respecto a x del logaritmo de mu. Y esta parte de acá puedo dejarla como la derivada en i del logaritmo de mu. Y entonces reemplacemos. Entonces esto va a ser equivalente a decir que aquí tengo m de i menos n de x igual a la derivada en x del logaritmo de mu por n menos la derivada en i del logaritmo de mu con respecto, o sea, multiplicado por m. Entonces, esta expresión de acá, de hecho, esta expresión de acá va a ser justamente mi ecuación diferencial parcial de mi factor integrante, que va a satisfacer cualquier factor integrante. Y siempre me va a estar preocupando de esta ecuación diferencial si es que yo quiero encontrar uno. Si es que yo quiero encontrar un factor integrante. Bueno, ¿por qué le digo ecuación diferencial parcial? Porque en este caso las derivadas que aparecen son derivadas parciales. No son derivadas ordinarias de vista, no sé, por un cálculo 1 que tienen solamente una variable. Entonces por eso se le llama ecuación diferencial parcial. Entonces esta va a ser la ecuación, o la EDP, que se suele llamar ecuación diferencial parcial. Ecuación diferencial parcial del factor integrante. Entonces, bueno, esto de por sí, bueno, es muy genial porque ahora puedo encontrar justamente un mu. Simplemente me tengo que enfocar en esta ecuación y, bueno, primero que todo tengo que ver si puedo resolver esta ecuación, porque obviamente no cualquier ecuación diferencial puedo llegar y resolverla. Entonces, como les dije en un principio, bajo ciertas condiciones sí voy a poder resolverla. En este caso, lo más sencillo sería cuando, por ejemplo, el mu no depende de dos variables, sino solamente depende de una. O sea, pues depende solamente de x, o depende, no sé, pues solamente de y. Entonces, en ese caso va a ser mucho más sencillo encontrar un factor integrante. Entonces, creamos aquí que bajo ciertas condiciones, esta EDP tiene solución. Entonces vamos a un caso bien, bien sencillo. Como les dije, cuando solamente depende de una variable. Entonces vamos a ir a la otra página, porque aquí me queda poquito espacio. Entonces, como aquí casos fáciles. Entonces, bueno, en el caso hipotético de que entre un tema de que ustedes tienen que encontrar un factor integrante en alguna evaluación, obviamente va a ser algo que ustedes puedan resolver. Nunca les voy a intentar que de por sí lleguen e intenten resolver esta ecuación diferencial parcial. Simplemente bueno, siempre van a haber como sugerencias, cosas por el estilo para que ustedes obviamente puedan resolverlo y puedan encontrar un factor integrante. En caso hipotético de que pregunte algo de este estilo en una evaluación futura. Por ejemplo, no sé, por la PP1 ahí entraría esta materia. Entonces, como le dije, veamos un caso sencillo. Entonces, supongamos que depende solamente de la variable x. Entonces, si solo depende de la variable x, de hecho voy a ir un poquito para atrás para copiar la ecuación. Vamos a pegarla acá. Pegámosla acá.
Entonces, si solo depende de x, significa que, bueno, esta parte de acá, sería la derivada con respecto a y, va a ser 0. Entonces, necesariamente aquí voy a tener m de y menos n de x igual a... bueno, en este caso habíamos dicho que aquí teníamos, bueno, el logaritmo, y el logaritmo al fin y al cabo era esta cosa de acá. O sea, aquí nos quedaría mu prima dividido en mu por n. Ahora solamente queda mu prima, ya no es m de x, simplemente como tiene una variable, entonces pasamos a esta notación. Y esta expresión de acá va a ser sencilla de resolver, porque, bueno, aquí puedo dividir por la función n. Aquí nuevamente, la función m y n, nosotros estamos trabajando con funciones que sean no triviales, es decir, que no sean iguales a 0 dentro de toda la región en el que estemos estudiando estas funciones. Porque obviamente nos interesan ecuaciones diferenciales, por ejemplo, no sé, esta cosa de acá. Si no sé, pues este es 0 o este es 0, entonces no estaríamos trabajando bajo la ecuación diferencial que le propuse en un principio. Entonces obviamente buscamos siempre que estas funciones sean distintas de 0. Entonces por eso que aquí puedo dividir, como ejemplo en este caso, por n. Entonces, de hecho aquí escribamos que n jamás es 0, en el dominio en el que nos encontremos. Entonces ahora, si divido acá, esto me va a quedar como m de y menos n de x dividido en n. Igual a mu de prima partido en mu. Mu de prima partido en mu. Entonces ahora fíjense que aquí yo puedo integrar. Entonces, por ejemplo, en este caso podría integrar con respecto a x. O sea, aquí me quedaría la integral de... Bueno, la integral en este caso de toda esta expresión, que la vamos a dejar como la... Bueno, de hecho podríamos dejarla simplemente como mu de prima dividido en mu de x. Lo mismo acá. M de y menos n de x dividido en n. En este caso, bueno, aquí como estamos derivando con respecto a x, de hecho podríamos ponerla aquí, si somos un poco más explícitos, podríamos aquí dejar como... De hecho, para no tener problemas con la notación, vamos a escribir toda esta expresión de acá como una función f de x. Que de hecho sabemos que esta expresión solamente depende de x. Toda esta expresión de acá. Uno puede decir, pero bueno, que estas funciones son de dos variables. Sí. Pero sabemos que toda esta expresión de acá solamente depende de x. Entonces, por ende, esta expresión de acá también vamos a hacerla depender solo de x. Y si de hecho, si uno deriva esto con respecto a y, nos debería dar una constante. Esto debería ser igual a una constante. O sea, la deriva. Por ejemplo, si aquí yo derivo con respecto a y, esta expresión de acá se me hace 0 y solo me quedaría esta cosa así, igual a 0. Entonces, obviamente, toda esta expresión de acá en realidad se puede ver como una constante. Pero simplemente la vamos a dejar aquí como una función que depende de x, justamente porque esto de acá depende de x. Entonces, si hago la integral, me queda aquí f de x de x. Que de hecho, si nosotros además le aplicamos las condiciones iniciales, uno podría ser un poco más preciso todavía con la notación. Y escribir aquí... Voy a poner esto un poquito más abajo. Como que te parece, con condiciones iniciales. Entonces, con condiciones iniciales me refiero a esto. Entonces, en este caso, si aplicamos las condiciones iniciales, bueno, esta integral van a ser integrales definidas. Entonces, en este caso, la integral parte de el x0 llega hasta x. En este caso, esta variable aquí la dejamos como s. Como otra, le ponemos otro nombre, porque obviamente la variable x va a estar acá. Y hacemos lo mismo acá. O sea, aquí nos quedaría x0, x. De hecho, esto lo podríamos arreglar un poquito. Lo podríamos dejar como mu de s dividido en mu de s de s. Entonces, ¿por qué le digo que esto es sencillo de resolver? Porque esta parte acá simplemente va a ser el logaritmo de... Bueno, esta integral acá es el logaritmo de mu.
Entonces, esto va a ser lo mismo que decir que aquí tenemos el logaritmo de mu de x. Bueno, aquí menos el logaritmo de mu de x en x0. Igual a la integral de x0 a x de f de s de s. Recordemos que este f, bueno, este f de acá, esta expresión de acá. Entonces, si aquí nosotros despejamos el mu, que es lo que nos interesa, nos quedaría justamente, bueno, de hecho, nos quedaría aquí x de 0 a x de f de s más el logaritmo. Bueno, aquí al final, al cabo, esto acá simplemente sería una constante. Y ahora si aplicamos la exponencial, obtendríamos una expresión para nuestro mu, que es lo que estamos buscando, una expresión para nuestro factor integrante. Entonces aquí nos quedaría el exponencial de toda esta integral de acá, f de s. Bueno, y aquí una cierta constante, que en este caso esta constante sería toda esta cosa de acá. De hecho, escribimos aquí como mu. Escribimos todo más bajito porque no me queda mucho espacio aquí. Ahí sí. Esto un poquito más acá. Entonces aquí no quería x de 0. Entonces esta sería la expresión para mi factor integrante con una sola variable. Bueno, aquí obviamente, si alguien está preguntando cómo aparece este mu, justamente aparece por este. Obviamente si le aplico el exponencial, esta suma acá se convierte en una multiplicación. Por eso que acá hay una multiplicación. Y me queda de esta forma. Entonces después simplemente, si sé que tiene una variable, el factor integrante, y obviamente conozco el m y el n, porque obviamente son expresiones que me da la ecuación diferencial, simplemente la tengo que reemplazar acá, integro, y obtengo justamente la expresión para mi factor integrante. Entonces después lo que obtenga de acá, lo tengo que multiplicar a mi ecuación diferencial. Es decir, se lo tengo que multiplicar a esta ecuación diferencial de acá. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Bueno, primero resuelvo esto, que es lo que hicimos acá. Resolvemos y luego multiplico por ese mu que obtuve y obtendría aquí mi nueva ecuación diferencial. Y esta sí es exacta. Y en esta ecuación de acá yo sí puedo llegar y hacer todo lo que hemos aprendido de ecuación diferencial exacta. Puedo aplicar la proposición, puedo encontrar la función u, y si encuentro la función u puedo encontrar entonces la función i, que en este caso i sería la solución de mi ecuación diferencial. Y bueno, en este caso sería análogo si hacemos lo mismo con la variable i. Es decir, si ahora decimos que el mu depende de i, sería exactamente los mismos pasos. Entonces, en el caso de que mu sea igual a mu de i, entonces sería análogo al caso 1. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el mu de i nos va a quedar como, bueno, un mu de x0, bueno, en este caso de i0, porque depende solo de i. Y aquí una exponencial de la integral de x, en este caso del i0 hasta i de una función g. ¿Y cuál es esa función g? Donde g, en este caso, va a ser una función que depende solo de i y va a tener la siguiente expresión. Que de hecho va a ser como mi función f que me definí en el primer caso, pero en este caso simplemente puse g para hacer una distinción. Entonces en este caso va a ser muy similar y sería n de x menos m de i dividido en m. Y esta expresión de acá se metería aquí y uno tendría que resolver esta integral y ahí obtendría nuevamente un factor integrante para este caso. Pongamos aquí es una función de i. Entonces ahora veamos un pequeño ejemplito de cómo aplicar toda esta cosa que hicimos recién. Entonces vamos a la otra página. Entonces, ejemplo. Entonces supongamos que hay que resolver la siguiente ecuación.
En este caso sería 2xy más x al cuadrado por y más y al cubo dividido en 3 por dx. Pongamos esto un poco más acá. Más x al cuadrado más y al cuadrado por di igual a 0. Entonces aquí, bueno, súper fácil identificar que esta parte de acá sería mi m de x de y y esta parte de acá sería mi n de x de y. Entonces uno fácilmente puede comprobar de que esta ecuación de acá no es exacta. Entonces uno ahí podría ir a la proposición y ver que si nosotros derivamos, por ejemplo, esto con respecto a x e y, esta cosa acá, y esto con respecto a x e y, claro, van a ser funciones continuas, pero no se va a dar que m de y va a ser igual a n de x. Entonces, como no se da esta igualdad, entonces no puedo decir que es exacta. De hecho, no va a ser exacta. Entonces, vamos a necesitar justamente de un factor integrante. Entonces, observación. Esta ido no es exacta. Entonces, es fácil de comprobar dadas las condiciones de la proposición. Es decir que, claro, vamos a llegar a que m de x, m de y, n de x, n de y son continuas. De hecho, son continuas en R2, pero no se va a tener la igualdad. En este caso sería n de y, o sea, n de x. No se va a tener esa igualdad. Entonces necesariamente ahí uno puede concluir de que no es exacta. Y si ustedes lo quieren lo comprueban. No lo hago porque es súper sencillo. Simplemente hay que derivar esto con respecto a x e y, ver si son continuas, que son continuas. Derivar esto con respecto a x e y, ver que son continuas y como le dije son continuas. Pero ahí nos vamos a dar cuenta que justamente no se va a satisfacer esta igualdad. Entonces no va a ser exacta. Es decir, se cumple la condición del teorema, pero no se da lo que me intuye el teorema. O sea, la proposición. Entonces sabemos que no son exactas. Así que ahora tenemos que encontrar un factor integrante. Entonces, hay que encontrar un factor integrante. En este caso, un factor integrante que va a ser un mu que depende de x e y. Ahí vamos a ver si depende de x e y o si depende solamente de una variable. Todo eso lo vamos a ver bien. Entonces necesitamos una función mu tal que justamente si yo multiplico la ecuación anterior, esta sí es exacta. Entonces, en este caso, para poder ver si cumple alguna de las condiciones, por ejemplo, voy un poquito para atrás, habíamos visto dos casos sencillos. Tenemos uno que solo dependía de x y uno que depende solamente de y. Entonces, por ejemplo, tomemos esta expresión de acá, la del f, esta de acá, y veamos cómo se comporta. Veamos si es una constante, si solo depende de x, veamos todo eso. Y ahí vamos a poder ver si el factor integrante que obtenemos va a ser este de acá o este de acá o va a ser otro. En este caso va a ser este caso de acá. Solamente va a depender de x. Que de hecho ahí lo vamos a ver bien, aplicando esta expresión de acá. Entonces, veamos acá. Veamos cómo se comporta la función, en este caso f. Esta función de acá. Entonces, saquemos las derivadas de la derivada de m, en este caso en y, y la derivada de n en x, y lo agregamos acá y veamos cómo se comporta el f. Entonces, en este caso, m de y sería derivar esto con respecto a y. Entonces, si derivamos esto con respecto a y, nos quedaría
que nos quedaría? Nos quedaría 2x más x al cuadrado más y al cuadrado. El n de x, bueno, esto parece un n, pero esto es un m. Ahora, el n de x sería derivar esta expresión con respecto a x. Entonces nos quedaría 2x. Ahora, si hacemos la recta, fíjense que se va s con s. Y solo nos queda esta expresión de acá. Entonces esto va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Y ahora si lo dividimos por n, esta expresión de acá. Entonces si dividimos esto por x al cuadrado más y al cuadrado, nos da igual. Entonces sería igual a 1. Entonces, si yo aquí derivo por n, me va a quedar aquí x al cuadrado más y al cuadrado, y esto es igual a 1. Entonces justamente se da que esta función f de x es igual a 1. Y tiene sentido. Tiene sentido que sea justamente igual a 1. Que de hecho nosotros buscamos que fuera algo que fuera como una constante. Porque de hecho le había dicho que esta expresión de acá era igual a mu de prima dividido en mu. Y esto depende de x, esto depende de x. Entonces si nosotros derivamos, por ejemplo, con respecto... Bueno, en este caso fuera continua con respecto a... O sea, que fuera constante con respecto a y. Bueno, en este caso constante con respecto a x e y. Que de hecho es mejor todavía. Entonces ahora esta expresión de acá simplemente hay que reemplazarla en la expresión que teníamos de nuestro factor integrante. Entonces, esto implica que mi factor integrante va a ser igual a esta expresión de acá. De hecho, copiémosla. Vamos a borrar todo acá. Entonces, simplemente hay que reemplazar. En este caso habría que reemplazar el 1 acá. Aquí me faltó un x. Ahí sí. Entonces hay que reemplazar el 1. Bueno, la integral de 1 es súper sencilla. Entonces me quedaría esto por el exponencial de la integral de x0 a x por 1 de s. Entonces aquí nos quedaría el exponencial de x menos x0. De hecho podríamos arreglarlo un poquito. Podríamos dejar aquí todas las constantes. Y lo que depende de x. Entonces esta va a ser mi expresión para mi factor integrante. Este es mi factor integrante. Entonces ahora tomamos esta función y se la multiplicamos a nuestra ecuación diferencial. Entonces, aquí ecuación diferencial hasta acá. Entonces vamos a tomar esta expresión de acá. Copiar. Vamos al otro lado. Entonces, tenemos que multiplicar aquí el mu de x y aquí mu de x. Entonces, esta ecuación de acá sí va a ser exacta, de acuerdo a todo lo que hemos visto. Entonces, si reemplazo, me quedaría aquí mu de x de 0 por el exponencial de... Bueno, todo ese exponencial de ahí, que son constantes, y la exponencial que depende de x, por 2xy más x al cuadrado y más y cubo partido en 3 de x más lo mismo, que sería toda la constante y nuevamente la exponencial y x al cuadrado y al cuadrado de y igual a 0. Así, puedo mover esto un poquito más acá. Esto va a ser igual a 0. Entonces, en este caso no nos van a interesar las constantes. Como son constantes, entonces puedo simplemente simplificarla. Y me quedaría el exponencial de x, 2xy más x al cuadrado. Y me quedaría lo mismo acá. El exponencial de x, x al cuadrado más y al cuadrado de y igual a 0. Entonces, en realidad esta va a ser la expresión que a mí me va a interesar. Y esta ecuación de acá, yo voy a decir que es exacta. Da igual aquí los numeritos que yo le multiplique. Entonces, usualmente, cuando uno esté resolviendo o encontrando el factor integrante, toda esta expresión de acá, bueno, todo este mu, todo lo que sea numerito no nos va a importar mucho. Nos va a importar en realidad las funciones. Lo que sí dependa de una variable, que en este caso solamente era la exponencial. No sé, por decir algo, pongamos que aquí, no sé, tenía un seno de x. Entonces en realidad solamente me va a interesar el seno de x. Me va a interesar todos los numeritos que hay acá. Porque
como se ve acá, después se simplificaron. Simplemente lo sacamos porque eran numeritos. Entonces simplemente me quedó lo que sí dependía de x. Y esta expresión de acá, este sería mi m gorrito, este sería mi n gorrito que vimos recién. Toda esta expresión de acá, como dije, sí sería una ecuación diferencial exacta, y con este m gorro y este n gorro voy a poder encontrar mi función u, que es lo que a mí me interesa. Entonces, lo escribamos acá. Ahora que sabemos que esta EDO es exacta, basta encontrar una función u que va a estar definida en un cierto dominio del plano real, tal que la derivada con respecto a de x sea igual a mu gorro, o sea, a m gorro, este es un m de m gorro, y la derivada con respecto a y sea igual a n gorro. Y además que justamente cuando cuando encontremos este mu, este sea igual a una constante. Para todo x dentro, bueno, del cierto intervalo en el que esté definida la solución. Entonces buscamos ahora que ya sabemos que esto es exacto, simplemente tenemos que buscar ese u, de acuerdo a la definición de ecuación diferencial exacta. Entonces, bueno, en este caso no lo voy a hacer porque, como ya hemos visto ejemplos anteriores de ecuaciones diferenciales exactas, entonces simplemente habría que ocupar esta expresión que vimos hace un tiempo atrás, que es una integral, está por acá, está por aquí, por acá está. Entonces se acuerdan ya que cuando nosotros encontramos el u, de hecho habíamos hecho una pequeña demostración de cómo era ese u, y ese u era una cosa de este estilo. Y en este caso nosotros, como estamos ahora ocupando un m gorro, aquí habría que reemplazar un m gorro. Y habría que hacer justamente esta expresión, que de hecho después nosotros lo que hacíamos era derivar esto cuando, bueno, obteníamos la integral de acá, tenía una cierta expresión, más una cierta función g de i, que este no es el mismo g que vimos hace unos minutos, sino es otra función que depende de i. Entonces después cuando teníamos una expresión para esto, lo derivamos con respecto a i, que de hecho era lo que hacíamos acá, lo derivamos con respecto a i, y esto lo podíamos igualar a la función n. En este caso sería n de gorro, de acuerdo al factor integrante. Y de ahí podíamos tener justamente g, que de hecho era lo que hacíamos. Por ejemplo, aquí nosotros podíamos despejar el g y nos daba aquí una cierta función, o sea, una cierta expresión para g. Y después ese g lo reemplazamos nuevamente acá y obteníamos una expresión para el u. Entonces se hace todo igual, solamente que hay que reemplazar aquí el m en un principio, el m gorro, y después hay que reemplazar el n gorro. La única diferencia, cuando tenemos el factor integrante. En este caso, aquí no hay ningún, bueno, en este ejemplo anterior no hay ningún m gorro ni n gorro, porque obviamente aquí no estamos trabajando con el factor integrante. Entonces por eso que aquí simplemente acá hay un m y acá hay un n. Entonces sería aquí los mismos pasos. Habría que hacer exactamente lo mismo. Entonces se lo dejo como ejercicio por si lo quieren hacer. Entonces, pongamos aquí ejercicio. Entonces ahí obtendríamos, una vez resuelto esto, obtendríamos justamente un u. Y bueno, ese u va a tener una cierta forma, no sé, por decir algo, no sé, va a ser x por y, no sé, más 1, igual a una cierta constante. Entonces después tendríamos que despejar el y ahí obtendríamos una solución para la ecuación diferencial. Entonces, por eso le decía también que de acuerdo al u yo podía encontrar un y. Aunque ahora no necesariamente siempre puedo despejar el y, porque no se puede que me dé aquí x por y más seno de y, igual a una constante. Entonces en este caso no se puede despejar el i. Entonces sería, o sea, no se puede despejar porque no existen pasos algebraicos para llegar y decir, bueno, y va a ser toda esta cosa de acá. Entonces en este caso simplemente esta sería la solución. Y en este caso sería una solución implícita. Pero en el caso hipotético que yo sí pudiera despejar el i y dejarlo el i igual a una cierta expresión que depende solamente de x, entonces en ese caso diríamos que es una solución explícita de la ecuación diferencial exacta. Entonces, bueno, una cosa que alguien podría decir, pero bueno, si encontré mi i,
este i va a ser para mi ecuación con mi factor integrante. Uno claramente podría hacerse esa pregunta. Sí, pero bueno, esta solución va a resolver esta ecuación diferencial. Pero hay una pequeña observación que habíamos visto hace unas semanas anteriores, en el que si i, que es la solución que buscamos, es solución justamente de esta ecuación de acá, entonces también va a ser solución de la ecuación inicial que teníamos, esta de acá. Entonces si es solución de la otra, va a ser solución neta. Así que no tendríamos ningún problema en ese sentido. Entonces serían los pasos a seguir con este tipo de ecuaciones diferenciales. Y eso. Bueno, por el tiempo, lamentablemente no voy a alcanzar, hoy día quería alcanzar a ver ecuación diferencial lineal, pero no va a alcanzar. Entonces lo dejaríamos para el próximo lunes, este lunes que viene. Partiríamos con una ecuación diferencial lineal, en este caso, y vamos a definirlo y vamos a ver algunos tipos de ecuaciones que se pueden reducir a ecuación lineal, que son unas ecuaciones muy clásicas, que siempre suelen aparecer, que son la ecuación diferencial de Bernoulli y la ecuación diferencial de Riccati, que son dos ecuaciones que siempre suelen aparecer y que se pueden reducir a una ecuación lineal, una ecuación diferencial lineal. Pero ahí vamos a ver todas esas cosas la próxima semana. Entonces, eso. Si no hay dudas, lo dejaríamos hasta acá. Entonces, ¿hay dudas? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya, entonces lo dejaríamos hasta acá. Y nos veríamos, como dije, el próximo lunes, a la misma hora de siempre. En este caso sería a las 11:30. Así que eso, que estén bien, cuídense y nos estamos viendo. Así que, chao, chao. Ya, profe, cuídese. Igual, cuídense, que estén bien.